nuestro asiento, por favor. Vamos por favor al libro de Juan, capítulo 18. El tema lleva por nombre la única salida. Amén. La única salida. Y me recuerda un poco quizás a una película que llegué a ver alguna vez. Y ahora que le hicieron, agárrenla y allá adentro, vámonos al cuarto de los niños. Andan muy inquieta hoy. ¿Qué le dieron? ¿Chocolate o qué le dieron? No les den chocolate a los niños. No les den dulces. Juan capítulo 18. Y les decía, me recordaba un poco este título también a una película donde vi que trataba de personas que quedaron atrapadas en un túnel y la única salida en realidad era el lugar más difícil por el que tenían que pasar. Algunos de nosotros entendemos que las salidas no siempre están donde queremos, ¿verdad? Las salidas están en lugares a veces muy difíciles y para poder llegar a ese lugar hay que pasar, no sé, quizás por cosas que nos atormentan o cosas en las cuales somos muy débiles. Les decía de esta película, estaban en un túnel y no podían salir, no podían buscar, se le daban por un lado, por otro, pero sabían que por un lugar por donde tenían que dar era el lugar quizás más frágil y que más podía derrumbarse. Entonces, cuando hablamos de Dios y de las salidas que luego Él nos muestra, porque siempre nos da una salida al problema, amén. Él siempre nos muestra una salida a nuestro problema. Las salidas no siempre se encuentran en el lugar más fácil. Puede que sea la única salida en este momento. Vamos entonces, Juan capítulo 18, versículo 1. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró, ¿con quiénes? Con sus discípulos. Amén. 2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí, ¿con quiénes? Con sus discípulos, otra vez. Jesús en ese momento estaba rodeado por sus discípulos. Judas ya había hecho el entramado para entregar a Jesús, ya había hecho el trato. Ya solamente faltaba llevarlos al lugar a aquellos que lo iban a apresar y que pudieran, para que pudieran llevarlo preso a Jesús, amén. Entonces vamos al 3, dice, Judas pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes, o sea, gente de su mismo pueblo, y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas, ¿y con qué más? Con armas, listo, ok. Pero también llevaba ¿qué? Armas. Él conocía a los discípulos, ¿sí o no? Y sabía que al menos uno de ellos era de armas tomar. Entonces Judas, nada tonto, o sea, iba preparado, dice. O sea, por ahí uno se va a levantar y la va a querer hacer de emoción y no puedo dejar que pasen las cosas así nada más. Ciérrale si quieres, Blanques, ciérrale, porque tenemos una pequeña que sale corriendo y nadie la alcanza. Entonces ya estaba la situación puesta. Judas ya estaba listo. Los discípulos estaban resguardando a Jesús, porque también sabían que ya quedaba poco tiempo para estar con él, porque también sabían que iba a ser entregado. Jesús les había dicho que había uno que lo iba a entregar de entre los discípulos, amén. Al no encontrarse Judas, ellos ya suponían que Judas lo iba a entregar, amén.
Estamos en un grupo de 12. Y Jesús dice, uno me va a entregar. Y ya casi es hora. Y agarra uno y se desaparece. Pues ¿quién era el que lo iba a entregar? Pues el que se desapareció, ¿no? Porque Judas no estaba con ellos. A pesar de que Jesús iba a ese lugar con sus discípulos. Le faltaba uno, Judas. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? No esperó a que lo buscaran. Amén. Tú y yo quizás, sabiendo que nos van a agarrar, pues les buscamos sacar la vuelta, ¿no? Casi por lo regular, el ser humano busca sacarle la vuelta a los problemas, en vez de enfrentarlos, en vez de buscar la posibilidad, no de remediar quizás el problema, pero sí de buscar una salida que Dios está mostrando, ¿ok? Jesús sabía que su hora había llegado, amén. Sabía que no era momento de alargar la situación. ¿Cuántos saben que de repente tenemos un problema y solamente estamos alargando el tiempo del problema? No le estamos buscando una solución al problema. Lo alargamos, pero esa solución no la buscamos porque sabemos que está difícil el asunto. Amén. Te digo, hay otros que le sacan la vuelta y son buenos para sacarle la vuelta al problema. Y las mujeres creo que más lo saben. Cuando hay un problema y se lo cuentan a un varón, el varón por lo regular saca la vuelta con otro tema. Pero si el varón y la mujer quieren sacar adelante ese problema, lo afrontan. No dejan que darle tantas largas pues al asunto. Aunque hay matrimonios que pueden llevarse 3, 4, 5, 10 años con el mismo problema por no buscar una solución. Jesús tenía la opción de alargar el tiempo, pues Jesús sabía por dónde estaban. Jesús sabía que si iba a ese lugar lo iban a apresar y que ahí se los iba a encontrar, porque Judas sabía que allí iban. Judas sabía exactamente los lugares que visitaba Jesús y con quién andaba. Judas sabía que Jesús no andaba solo, que Jesús andaba con sus discípulos y que algunos de ellos iban armados, o al menos uno. Y por ello llevaba también soldados que llevaran armas. Aunque se iban a llevar al hombre, al Hijo de Dios, más manso en la historia de la humanidad. ¿A poco Jesús iba a poner a los golpes con los soldados? ¿A poco Jesús iba a llamar a sus ángeles en ese momento, que lo podría haber hecho y matar a todos y acabar con todos? Jesús sabía que Judas ya había sido corrompido en su corazón, porque solamente Jesús, Dios, conoce nuestro corazón. Sabía que le iba a entregar. Sabía que no le podía sacar más vueltas al asunto. O lo afrontaba o lo afrontaba. Amén. No había otra salida. Era la única. Pero Jesús, sabiendo todas esas cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. Esto es algo que como hijos de Dios tenemos que hacer siempre. Si vemos que viene el problema, adelántate. No le saques la vuelta. Antes de que el problema se haga más grande. Si sabes que viene un problema y lo dejas pasar, mejor adelántate y no dejes que el problema se vuelva enorme. Porque solamente el problema viene por una situación que se va a dar. Pero a veces ese problema, si lo dejas crecer, va a acaparar no solamente a ti, sino a más personas. Hace unos meses también estaba viendo otra historia en donde es una historia real. Un empresario
le hacía falta dinero en la empresa y él se encargaba de administrar el dinero de las jubilaciones de muchas personas. La persona, en vez de decir, miren, yo ya no puedo con el paquete, yo ya no puedo administrar eso, para que su empresa siguiera caminando, agarró el dinero de los que estaban jubilados y se lo acabó. Y dejó en la calle a mucha gente grande, sin dinero. Hizo que el problema, ¿qué? Creciera. Y no era necesario que creciera. Si el problema estaba y lo veía venir, ¿saben qué? Se acabó la empresa, cada quien agarra su dinero y vámonos. Pero las personas a veces no son así. Entonces, ¿qué podemos tomar aquí como enseñanza? Adelántate al problema. Amén. No dejes que el problema crezca. Y le respondió a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, y le respondieron que buscaban a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos, ¿quién? Judas, quien le entregaba. Amén. Cuando les dijo, yo soy, porque no fue Judas capaz de decirlo en ese momento, dice, retrocedieron, ¿y qué más? Y cayeron a tierra. Reconocieron, primeramente, quién era Jesús. Amén. Afrontó el problema Jesús. Ellos no venían en contra de Jesús en sí. Ellos estaban haciendo una labor que les había sido mandada por los mismos sacerdotes. Amén. El cobrador no tiene nada que ver, pero si somos personas así deudoras, nos peleamos con el cobrador. Hay quienes les avientan agua, hay quienes no les abren, cuando ellos no tienen nada que ver. Amén. El que lo mandó fue el dueño de la empresa, al cual se le debe, y es mejor afrontar el problema a estar todo el tiempo recibiendo a esta persona que ya está asoleada, súper trabajada, que ya se enfadó de estar yendo a la casa de los deudores por no afrontar el problema. Por no decirle, no tengo, mira, te devuelvo el aparato porque no te lo voy a terminar de pagar. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron. Reconocieron que era el Hijo de Dios quien estaba en ese lugar. Amén. Les tocaba hacer el trabajo sucio del patrón. Les tocaba hacer el trabajo sucio del enemigo. Amén. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos. ¿Con quién iba Jesús en ese momento? Con sus discípulos, amén. Entonces Jesús le dice, miren, todos ustedes vienen por mí. Dejen que los demás. Terminamos embarrando a los parientes, al papá, a la mamá, a los vecinos por no resolver nuestros propios problemas. ¿Y Jesús qué hizo? Lo afrontó y dice, miren, agárrenme a mí. Ellos déjenlos. No tienen nada que ver. Parientes que arrastran problemas a otros parientes. Ay, hay que saber lidiar con eso. Y gloria a Dios que tú y yo entendemos quién es Jesús. Se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí a ninguno. ¿Qué quería Jesús? Que ninguno de sus discípulos fueran llevados por los guardias. Dice en el 10, entonces Simón Pedro, que tenía que, sí andaba al menos uno armado de ellos. Y Judas lo conocía. Y dice, en caso de que Pedro se ponga rudo,
Amén. En caso de que Pedro se ponga rudo, pues hay que ir armados. Jesús no anda con armas. Jesús habla del amor de Dios. Él no se va a poner a que no lo llevemos, pero sus discípulos son bravos. ¿Cuántos de aquí tienen familia que es brava? No tienen. Son de armas tomar. Son a los últimos que tienes que involucrar en el problema. No los involucres. Son torpes. Actúan por su propia carne. No tienen dominio propio. A mí me da risa porque de repente las personas tienen problemas y se traen al más peleonero. Mira, ven para que me ayudes. Yo sé que tú eres bueno para los golpes. Eres iracundo. Y si veo que me van a dar un golpe, tú te avientas. ¿Qué hizo Jesús? Vamos a ver. Jesús entonces dijo a Pedro, perdón, vamos a Elías todavía, ¿verdad? Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Fíjate, lo hirió. Y era siervo del sumo sacerdote. Y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Imagínate a Juan en ese momento tratando de averiguar la oreja que le cortó y el nombre de la persona, porque fue el apóstol Juan quien escribió este evangelio, amén. Entonces, agarra, a ver, este es Malco, le cortó la oreja derecha. Ya sabíamos que Pedro iba a hacer una de las suyas, por eso me traje a los soldados. Judas, yo creo aquí pensando, yo sabía que esta bola de carnales iba a hacer algo, o al menos uno de ellos. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Fíjate otra vez, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. O sea, el proceso por el que voy a pasar, no lo voy a hacer. Le voy a sacar la vuelta, no voy a hacer a un lado. Tengo un problemón. Tengo un proceso por el cual tengo que pasar. Hay gente que por vergüenza no soluciona su problema. Ay, es que es muy grande. Ay, es que ¿qué van a decir? Ay, ni modo que le pague. Ay, ni modo que me deje vencer por... No es que te dejes vencer, es que hay una salida. ¿Qué era lo que Jesús hubiera hecho? ¿Para qué traen tanto pleito? ¿Para qué tanto sacarle la vuelta? ¿Para qué echarle la bronca a otros? Cuando es uno el que tiene que afrontar el problema. Jesús tenía que afrontar el problema, ¿sí o no? ¿Y cuántos de nosotros vamos a tener muchos problemas? Vamos a tenerlos. Y los tenemos que afrontar. Algunos dicen más tarde que temprano, pero pues tenemos que afrontarlo. Y si podemos seguir el ejemplo de Jesús y adelantarnos al problema, mucho que mejor. Porque evitamos que el problema se vuelva grande. Amén. Algunos de ustedes han de decir, híjole, ¿cómo no vino esta persona y escuchó esta prédica? Esta cada rato se mete en problemas. Y nos meten problemas al montón de personas por culpa de ella. Pero bueno, al menos yo entiendo que yo no voy a dar esa clase de problemas. Amén. Entonces Jesús explicaba a Pedro que era necesario que pasara por esa situación, porque Dios mismo lo había puesto en ese lugar. Amén. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, fíjate, tantas personas, prendieron a Jesús y le ataron. Que no entiendo por qué lo atan si él nunca había puesto resistencia. Al menos no es de ese momento. Jesús pudo haberlo seguido sin ningún problema, pero le atan. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese. ¿Por quién? Por el pueblo. Él no quería matar a todos, quería matar nada más a Jesús, al que decía que era hijo de Dios. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote,
Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba ¿dónde? Afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar ahora a Pedro. Amén. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no, no lo soy. Ese es el carácter de alguien que sabe que alguien está en problemas y pues no se quiere embarrar del problema. Jesús de hecho no quería embarrarlos el problema. Amén. Aunque ya aquí entra la negación. Miren, tal vez mis papás o mi hermana o mi hermano se vayan a meter en un problema en un momento dado. Pero no porque se metan en un problema, no porque ellos me quieran excluir del problema, yo vaya a decir: no es mi hermana, no es mi hermano, no es mi padre, no es mi madre. No por eso voy a agarrar y lo voy a decir. Amén. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tendría que...? Lo que estaba haciendo el otro discípulo, ¿qué estaba haciendo? A él sabía que no le iban a hacer nada porque Jesús había dicho: llévenme a mí. Sabía que no le iban a hacer nada porque ya había dicho el sumo sacerdote que solamente era necesario que un hombre muriera. Amén. Entonces ninguno de los discípulos tenía por qué temer por su vida. Amén. El otro discípulo que estaba ahí, el que hizo entrar a Pedro, no tenía ningún temor, pero Pedro sí. Y Pedro ya estaba negando ¿a quién? A Jesús. Pedro, el que estaba dispuesto a tomar las armas y mochar orejas y cortar cabezas, le había entrado el temor. Por eso te decía hace rato, si estás en un problema y tienes a alguien conocido en tu familia, el más peleonero, no te lo lleves. No saben cómo hacer las cosas. Reaccionan y no piensan. O sea, primero tienen que pensar, luego reaccionar, pero son personas que nada más se la pasan reaccionando sin pensar. En los momentos difíciles no sirven esas personas. Preferible que se queden ahí atrás y que entiendan que el apoyo, a veces como dicen, el apoyo moral cuenta más que el estar ahí queriendo pelear la batalla que uno tiene que pelear. Amén. Hay peleas que solamente nosotros podemos pelear. ¿Sabes qué? Tú quédate ahí. Como los boxeadores. ¿Qué le pasa a los boxeadores? ¿Quién sube al ring? El boxeador nada más. El entrenador está allá afuera esperando. Cuando viene aquel que ya no toca en la campana, le dice: mira, vas a hacer esto, pero no se sube. Hay otro que le da agua, hay otro que le pone una cubeta para que escupa el agua, y así. Pero no todos tienen que subirse al ring. Amén. Si te toca subirte al ring, deja el peleonero ahí abajo. Déjalo. Porque cuando está el verdadero problema, lo único que va a hacer es negarte. Amén. Qué difícil esto, ¿verdad? Qué difícil entender cuando es la única salida. Dice el 18: y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba ¿quién? Pedro en pie calentándose. O sea, Pedro ya andaba en la convivencia con los que habían apresado a Jesús. Pedro ya no se sentía parte de lo que estaba pasando Jesús.
Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. O sea, le estaban preguntando por algo que él había estado hablando todo el tiempo, por algo que él había estado declarando todo el tiempo. Lo acusaban por algo que él, por su doctrina, por su enseñanza, cuando él en todo momento, quien lo quisiera escuchar, podría escucharlo. Y si quería que alguien le dijera lo que, o si querían saber lo que él decía, dice aquí: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. O sea, si por algo lo acusaban, era algo que ya todos sabían. Dice: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? ¿Le estaba respondiendo de forma incorrecta? No, le estaba diciendo: toda mi enseñanza ya fue dada. Si quieres saber de lo que yo hablaba, había mucha gente congregada en las sinagogas y en los templos que me escucharon, que sabían lo que yo decía. ¿Para qué vienes y me preguntas? Si sale el otro también ahí dándole una bofetada a Jesús, que en ese momento no sé cómo no le cayó fuego del cielo. Fue el primer hombre que le puso de esa forma la mano encima a Jesús. Yo creo que ni cachetadas te van a tocar recibir. Cuando tienes que llegar a esa salida, y dice: ni modo, me voy a tragar el orgullo ahorita. Les decía yo, no sé cómo Jesús se aguantó las ganas, pero se las aguantó de decirle a alguno de sus ángeles: ven y córtale la cabeza a este que ya me agarró cachetada una vez. Y uno como ser humano de repente tiene esos arranques. Sabes que probablemente tienes que pasar por ahí, por ese proceso. Y dices: chale, ¿cómo no me traje al que cortaba orejas? ¿Cómo no me traje al broncudo de la familia? Y ya le estuviera partiendo la cara a este vato. Pero Jesús conservó su templanza. Tranquilo, me abofetearon, pero tengo que pasar por aquí. Ni modo, pues. Ni modo, hay que pasar. ¿Cuántos de aquí habrían dicho: no, hay que se queden los humanos? Ya empezaron a cachetearme. Y ya después, ¿qué van a querer? ¿Ponerme en una cruz? Precisamente. Él los dejo. Oye, es que qué feo sería, qué feo es cuando de repente el problema no era ni tuyo, ¿verdad? Y te toca a ti recibirlo. El problema era de otro pariente. Y hay un caso por ahí en mi familia que principalmente fue lo económico. Mucha gente nada más agarra, recibe el problema y se lo avienta a otro. No lo quiere afrontar. Pero si ya te llegó el problema, afróntalo. Si te toca recibir una bofetada, aquí es donde Jesús ha de haber dicho: si pones la otra mejilla. Y yo creo que Jesús, ya lo dije, ni modo. Me dio una y... Oye, pero lo que dije era cierto. En el 23. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Más que así, fue como de abajo hacia arriba. Porque supongo que Pedro era diestro. Ah, no, ¿verdad? Entonces, porque le cortó la derecha. Entonces, si era derecha, le hizo así, para cortarle también la oreja derecha.
Pero lo vio, pues. Lo vieron a Pedro, ya lo reconocían. Ya cortaba orejas, era iracundo y traía un problema de dominio propio. ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Algo que Jesús le había dicho. Tema a esa clase de personas, porque son los primeros que te van a dejar botado. Porque el problema no es de ellos, el problema es tuyo. Cuando el problema es tuyo o ha caído en tus manos y te toca resolverlo, resuélvelo. No se lo avientes a otro. No le avientes el problema a otro. Resuélvelo. Busca que Dios te dé revelación para que puedas resolver ese problema. Si te cayó, si no te cayó, también, esa es otra. No seas de eso. Jesús ya había hecho un trato con los soldados, amén, de que no podían tocar a los demás, nada más a él, amén. Pedro andaba ahí, pero Pedro, en vez de decir, sí, yo soy discípulo de él, pues no te va a pasar nada, eres discípulo, ya hicieron el trato, estaban ahí los soldados, no le iban a hacer nada, al otro discípulo no le estaban haciendo nada. ¿Cuál era el problema? Hablar de más, hacer de más. ¿Cuántos de aquí se han metido en problemas por andar ahí de chismosos? Nadie, ¿verdad? Amén. No te metas. No, es que mi hermana, si ella me pide, ¿quieres que te ayude? Te ayudo. Pero si no me pides que me meta, no me voy a meter. Amén. Recuerdo una vez mi hermana agarrándose a trompadas con otra chamaca. Nunca me pidió mi hermana, oye, ven y cuando me vaya a dar mi primer golpe, defiéndeme. No, ella sola. Salieron del problema y vamos. Pero el problema es que nada más una persona puede solucionar. Amén. Voy a orar para que se te quite esa maña de andar queriendo sacar la espada y andar queriendo cortar orejas. No tenemos que ser como Pedro. Amén. Si no te va a tocar alguien como Jesús y estás en el problema, afróntalo antes de que vaya a perjudicar a los que están a tu alrededor. Amén. No dejes que tu problema se haga grande, porque es la única salida. Amén. Nos ponemos de pie, iglesia. Creo que con eso es más que suficiente. Está padre, ¿verdad? Está padre decir, híjole, por fin Dios, o sea, con este pasaje lo hubiera sabido hace 20, 30 años y me hubiera evitado tantos problemas, tantas broncas, tanta gente que no debía haber estado ahí. Ni esas personas, tal vez ni yo. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor.